Esta es La Voz Experta. Y estamos en La Voz Experta con el maestro en Derecho, Omar Alexander. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Tonatiuh, muy bien. Pepe, gracias por recibirme aquí en esta cabina. Sin duda, un placer compartir el espacio con grandes periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme por aquí. No, al contrario, gracias por venir. ¿Y el tema de hoy, cuál es el tema que nos trae? Pues fíjate que siempre hemos enfocado nuestras opiniones a los radioescuchas, al ciudadano de a pie, ¿no? De que siempre andamos en el andar diario de lo que nos puede suceder. Fíjate que hoy vamos a hablar de delitos culposos. Estos delitos culposos que la gente se preguntará, ¿y a mí cómo me afecta este tipo de conductas? Primero, si me lo permiten, Pepe, Tonatiuh, quisiera dejar en claro cómo considera el Código Penal una conducta culposa. Y dice el artículo 15 del Código Penal: obra culposamente la persona que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría, en virtud de una violación de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Y esto, Pepe, pues dirá el ciudadano, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo yo lo debo de entender? Bueno, esto se refiere, en primer lugar, que a pesar de prever los riesgos, se ejecuta la conducta negligentemente o que no era su voluntad o no era la voluntad del sujeto cometerlo. ¿En qué momentos o en qué casos o en qué hechos se puede considerar que existe culpa? Y en esto tenemos, pues, en delitos de homicidio, homicidio en riña, lesiones, aborto, omisión de cuidado, daño. Y vamos a dejar en claro cuáles pueden ser estos ejemplos, ciudadano, radioescucha, para que ustedes tomen en cuenta y tengan el cuidado de no cometer este tipo de esta acción involuntaria. Por ejemplo, el médico que está en el hospital y resulta que tocan la sirena o hacen el llamado porque hay una emergencia en el área de urgencias, valga la redundancia, y el médico dice, no, es la alarma del sismo, entonces creo que no es, y resulta que el paciente que fue necesitado para poder ser atendido, pues resulta que el doctor no llegó porque se confundió con la alarma. Entonces, eso es una culpa no previsible, ¿sí? Que evidentemente pues no tuvo el cuidado de entender que esa alarma era el llamado hacia la atención de esta urgencia. Otra circunstancia, ciudadano, cuando tú quieres construir y no tienes en dónde colocar la arena, la grava, y se te hace bien fácil dejarla afuera de la banqueta. Y entonces el ciudadano que está acostumbrado a estar caminando sobre la banqueta, pues resulta que tiene que descender hacia la calle, y cuando desciende, pues pasa un vehículo y lo atropella. Entonces, esta culpa la tiene el propietario del inmueble, que pues con esta equivocación o este error o esta distracción se le hizo fácil dejar la arena o la grava en la calle, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Evidentemente el propietario de este inmueble. Cuando tú vas en la calle manejando y a veces te estacionas por alguna circunstancia para contestar el celular, ¿sí? Te ahorillas y no te das cuenta que al momento de abrir la puerta viene un ciclista y se impacta con tu puerta, tienes una culpa, ¿sí? Ahí es donde también los ciudadanos deben de tener cuidado cuando vienen conduciendo, ¿sí? ¿Cuál es otro momento en el que usted, ciudadano, tiene que tener mucho cuidado? Cuando usted viene circulando a un exceso de velocidad sobre la carretera, ¿sí? Sobre una calle, y tenemos a un suicida, a este suicida que quiere quitarse la vida, ¿sí? Cuando se quiere quitar la vida, bueno, pues evidentemente no hay esta culpa propiamente, porque no obstante de la velocidad que pudiera tener el conductor, pues el suicida quiere quitarse la vida.
y se avienta y lo atropella y lo mata. Ahí no hay culpa propiamente, porque el suicida tenía toda la intención de quitarse la vida. Pero ¿qué pasa cuando uno viene circulando, ¿sí?, a un exceso de velocidad y cuando le toca el semáforo y le toca la luz ámbar, el peatón empieza a caminar y pues prácticamente lo arrolla, lo atropella? Por supuesto hay una culpa porque no tuvo la cuestión de esta circunstancia de prever. Es una violación del deber de cuidado, se llama en materia jurídica. Y todos los ciudadanos han estado pensando que son infalibles y en el principio de confianza siempre dicen, a mí no me va a pasar nada, ¿sí? A mí yo soy muy cuidadoso y nunca me va a pasar ninguna circunstancia que ponga en peligro a otra persona. Pues no. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar muchas situaciones que parecieran que no pasan, pero usted, ciudadano que nos escucha, podrá darse cuenta que incluso teniendo una mascota, efectivamente, ¿sí?, que acaba de ocurrir. Sí, un caso muy en Jutepec, que se le salió el perro a la señora cuando metía su moto, su vehículo, y mordió al niño. Exacto. Esta persona sí puede terminar en la cárcel, sí lo pueden meter a la cárcel porque el perro mordió al niño o a la persona. Mira, desafortunadamente las sanciones ahí es donde se tiene que regular. Las sanciones, como es una cuestión de culpa, ¿sí?, obra culposamente, pues no existe el dolo de haber soltado a la mascota y de que tratara de lesionar al niño. No necesariamente tendría que ir a dar a la cárcel, ni tendría que establecerse una prisión preventiva justificada, sino habría que existir otra serie de conductas sancionables, otros medios que lo pudiera sancionar, pero no necesariamente tendría que ir el propietario del animal a la cárcel. Y si desafortunadamente, esperemos que nunca pase un caso así, que la persona pierda la vida por la mordedura de su mascota, ¿qué es lo que sucede o qué es el siguiente paso para el dueño de la mascota? Es que mira, el propietario de la mascota lo más que va a enfrentar es una sanción pecuniaria. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Porque desafortunadamente en materia penal sí lo van a sancionar, pero como es una cuestión culposa, se establece en un daño, en una reparación del daño, porque también existe la otra vía civil. Cuando no puedes tú reparar el daño en materia penal, bueno, es la responsabilidad civil y este riesgo creado que se conoce en materia civil, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hay que tener mucho cuidado en estas circunstancias que pueden estar pasando. Abogado, yo me siento agradecido porque la forma como lo explicas me parece como muy práctica, sobre todo con estos ejemplos como tan tangibles. Yo recuerdo, por ejemplo, viajando ahí por Plan de Ayala, he visto que hay un vecino que precisamente pone ahí unos costales de grava o de material, pues, que ya no utilizó de la construcción y que pone en riesgo la vida de los demás. Y esto me hace pensar que tenemos que ser como más conscientes, ¿no? Yo me siento agradecido contigo porque nos permites despertar la conciencia en la ciudadanía y cómo en acciones que pudieran ser omisiones, ¿no?, como decías, de la omisión de cuidado, claro, pues tendríamos que tener mucho más claro que estamos cometiendo o nos estamos exponiendo no solo a los demás sino a nosotros mismos a cometer delitos importantes. Sí, claro. Mira, desafortunadamente uno piensa que no le va a pasar, que no va a acontecer, que no me va a suceder a mí, que yo soy infalible a este tipo de errores, pero en la realidad hay incluso circunstancias cuando tú empiezas a edificar una barda, ciudadanos, tú tienes que prever todas esta serie de cuestiones que tienes que prever, los andamios, las telas, los plásticos, para los efectos de no generar este tipo de daño, ¿no?, a tu salud. Por ejemplo, si ya ves que luego los macheteros pasan los tabiques, ¿no?, del camión hacia el segundo piso, pero resulta que una vez se le va el tabique. Eso debe de prever.
el que está construyendo para que no pasen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México aconteció, en el Estado de México, que estaba lloviendo, la alcantarilla estaba abierta y entonces va caminando y se va y pierden la vida. No recuerdo si fueron 2 chicas, pierden la vida y entonces la culpa evidentemente es del Estado por no prever, ¿sí? O por no cuidar ese tipo de circunstancias y entonces ahí existe una culpa. No abrieron o no dejaron la alcantarilla para que las chicas pasaran y ahí perdieran la vida. Y en este caso, ¿quién es la persona que iría a la cárcel? ¿El secretario de Obras Públicas o nadie tampoco? No, desafortunadamente. O sea, el tema aquí, la cuestión tiene que ser muy precisa y es donde tenemos que regular el tema de las sanciones en el Código Penal. Claro, eso sería muy importante, ¿no? Porque de verdad que es complicado y es un tema muy interesante. Y le agradezco, maestro en Derecho, Omar Alexander, que haya estado con nosotros. Un tema muy interesante y esperemos que estemos aquí la próxima semana para poder platicar. Claro que sí, vamos a hablar de temas muy importantes. Hay un tema de cuestiones que vamos a estar analizando la próxima semana. Bueno, le agradezco que haya estado con nosotros y con esto vamos a una pausa y regresamos. Gracias, muchas gracias.